Aleluya, aleluya, gloria al Señor, mis amados hermanos, un placer, un gozo, verdaderamente hermanos, estoy contento, agradecido con mi Padre Celestial, porque Él es bueno, amén, solamente Dios es bueno, y hoy tenemos el gusto, el privilegio de tener con nosotros un invitado especial desde Cozumel, Quintana Roo, amén, ya estamos conectados y le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amado hermano el pastor Salomón de la Cruz Tuyú. Adelante pastor, bienvenido. Buenos días, pastor, gracias por esta invitación que nos das aquí para participar con ustedes con el poder de Dios en la radio, y creo que pues para mí es un privilegio grande el poder hacer equipo, el poder participar, el saludar a su audiencia y también pues ahora sí que dejar algo de lo que Dios nos haya dejado. Es un tema muy interesante el que vamos a estar desarrollando. Vamos a estar hablando acerca de la misión de la iglesia en tiempos de pandemia. Me parece que es un punto ciego, un espacio vacío dentro del contenido de muchas congregaciones, incluso de líderes. Así que hemos invitado a pastores, líderes, incluso hasta líderes denominacionales, los invitamos para que hagan un alto y hagan una meditación, a lo mejor simplemente les sirva de recuerdo todo lo que vamos a estar hablando, pastor. Claro que sí. Yo creo que podemos entrar de lleno si gustan y empezar analizando realmente esta temática bajo algunos supuestos, porque cuando hablamos de la misión de la iglesia en tiempos de pandemia, no estamos hablando de la misión de la iglesia en cualquier tiempo, sino en un tiempo específico, y si decimos tiempos de pandemia, es porque estamos entendidos que aceptamos el concepto que estamos en un problema de salud mundial. Eso es lo que significa el término pandemia, ¿verdad? Pan, mundo, todo. Y entonces en ese sentido que ha llegado a nivel mundial a dimensiones que han sido inimaginables. Bueno, ¿qué es lo que significa cuando decimos en tiempo de pandemia? Es porque no aceptamos conceptos extremistas. Nosotros no somos extremistas, y quiero dejarlo bien en claro, como hay algunos términos o frases que se usan allá por los extremistas, pero nosotros no somos extremistas. Los que dicen, pues esto del coronavirus es pura mentira. Y esa es una frase totalmente radical, extremista, que no tiene fundamento. O quienes dicen, no, los verdaderos creyentes nunca se enferman, así que de alguna manera triunfalista van declarando en los cuatro vientos que los creyentes nunca se van a enfermar, como aquel líder en Tanzania que afirmó que el coronavirus no puede sentarse dentro del cuerpo de Cristo, decía él. En esa forma lo expresaba, refiriéndose también a la iglesia, y ven cuánta gente sufrió, cuántos miembros de iglesia sufrieron. También en Israel, ¿verdad? Hubo incluso un sector un poquito radical que decía, no tengan problema con eso, no hay que tener cuidado, porque el Mesías nos va a venir y nos va a salvar de esto, y se volvió un desastre también. Tampoco somos gente suicida. Cuando digo gente suicida es que nos estamos aventurando a tirarnos a matar. O sea, eso no es el verdadero cristianismo, y estamos muy conscientes. Pero hay otros sectores, ¿verdad?, que pues piensan que esto es una persecutoria exclusiva para la iglesia. Estamos conscientes de que no es así. Sabemos que esto es una contingencia médica y que por igual, al menos en este momento, a lo mejor habría que analizar con mucho cuidado qué está detrás, pero por el momento entendemos que esto es parejo, incluye tanto a los sectores comerciales como iglesia, etcétera, ¿verdad? Todo donde se conglomera gente. Entonces no estamos hablando de una persecutoria sobre la iglesia en ese sentido exclusivamente. También estamos conscientes que es un peligro las reuniones masivas, y que por lo tanto tenemos que actuar con prudencia en base al tema de reuniones masivas, ¿verdad? Todo eso estamos conscientes y entendemos que pues hay que tener esos cuidados. Hay un movimiento incluso musulmán que dijo, pues no hay ningún problema de reunirnos,
y asumieron la responsabilidad luego que se propagó el mal de ese descuido. Y esto es algo muy, muy interesante. Bueno, pues yo creo que hasta este punto todos estamos de acuerdo, o sea, estamos en el mismo sentido de que vamos a seguir como creyentes todos los cuidados de salud, porque es un tema en el que nosotros como cristianos tenemos que dar ejemplo y tenemos que mostrar nuestro cristianismo, también que la escritura es una escritura desde el Antiguo Testamento que da recomendaciones de salud muy claras desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también cuando decimos que estamos hablando de épocas de pandemia y que estamos hablando de la misión de la iglesia, que por otro lado, lo que estoy haciendo en este momento, pastor, es definiendo el concepto del tema. Y estamos hablando de la misión de la iglesia. No solamente estamos hablando del tiempo de pandemia, de la iglesia en tiempo de pandemia, sino que estamos hablando de la misión de la iglesia. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, es que entendemos que la iglesia es más que 4 paredes. Eso nos queda claro. No tenemos problema para comprender que los salvos, todos aquellos que tienen su fe en el Señor Jesucristo, son miembros del cuerpo de Cristo y que son la iglesia, y que prácticamente la suspensión del programa dentro del templo tampoco acaba con la iglesia. Por el contrario, la iglesia sigue caminando. En pruebas o en luchas, la iglesia sigue caminando. Ni la pandemia lo detiene. Ahora, es también, cuando decimos que es la misión de la iglesia, es porque la iglesia es necesaria en este tiempo aún más. Esto es algo muy importante que tenemos que asumir. Incluso, en este sentido, tenemos que saber que el tema de la pandemia, el tema de la pandemia nunca viene sola. Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Ahí es donde entra el factor de la iglesia. La iglesia tiene que estar presente siempre en cualquier crisis, no solamente en los momentos felices de las personas, pero sobre todo en estas crisis, en esta situación, porque prácticamente esa es una crisis tremenda, ¿no? De hecho, cuando se habla en la Biblia de la pandemia, siempre aparece junto con la hambruna, junto con inundación, junto con guerra, y en este sentido tenemos que entender que esto no se trata de algo aislado. O sea, con el tema de la pandemia vienen otros elementos más que están afectando a la sociedad y que la iglesia no puede ser ajena. Por lo tanto, la misión de la iglesia no queda estática, sino que necesariamente tiene que haber presencia del cuerpo de Cristo actuante, no solamente el cuerpo, sino el cuerpo actuante de Cristo. Es decir, que continúa la misión que Cristo le encomendó. O sea, Cristo está actuando por medio de su cuerpo, porque ¿dónde está Dios? Dios está en su iglesia y por medio de su iglesia sigue actuando. Eso es muy importante que lo entendamos. De la misión de la iglesia, estamos diciendo que la misión de la iglesia es una misión integral. Cuando decimos integral, estamos diciendo que es moral, que es social, que es espiritual, que es emocional, si tú quieres hasta económica y física. O sea, la misión de la iglesia no es solamente lo espiritual, pero incluye todos los elementos. Por lo tanto, tú no puedes poner a un lado a la iglesia en este momento tan importante, porque su misión es una misión integral. Tiene que haber presencia de la iglesia. Pero no solo eso, sino que es una misión multifacética. Cuando hablamos de multifacética, estamos hablando que es rica en variedad de ministerios. ¿Qué quiere decir multifacética? Que en el cuerpo, así como en el cuerpo hay varios miembros diferentes, manos, pies, ojos, cada uno tiene una función diferente, así dentro del cuerpo de Cristo, dentro del ministerio de la iglesia, hay diversos ministerios, y estos ministerios tienen que hacer presencia diferente. Algunos ministerios van a estar más vistos, otros van a estar un poquito más ocultos, otros los van a proteger, porque así es en el cuerpo. En el cuerpo dice que los miembros más débiles son los que vestimos mejor, dice. Entonces, muy interesante esto. Entonces, cada uno
tiene que entender que en este ministerio de la iglesia algunos van a salir en este momento a hacer acto de presencia social, otros tal vez no, pero todos debemos de entender que somos parte del cuerpo de Cristo como misión de la iglesia. Entonces estamos definiendo que estamos hablando de la misión de la iglesia en tiempos de pandemia y llegamos a la primera parte, que es la definición del tema. Ahí me gustaría escuchar si estamos entendiendo de qué se trata el tema, y me gustaría escuchar, pastor, si hay algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer, pues vamos a estar abiertos para comentarlo. Adelante. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar ahora hablando de algunas verdades. Primero, estamos estableciendo plataforma para que podamos ahora sí que ya lanzarnos al tema, pero primeramente vamos a ir llevándolo despacio, así interactuando con preguntas en cada sección para que veamos que estamos entendiendo completamente la temática. Hay algunas verdades que debemos de saber. En primer lugar, debemos de saber que este asunto del coronavirus, tenemos que entenderlo como un acto de Dios que no contradice el llamado a los cristianos a asumir ciertos riesgos para aliviar el sufrimiento que puede producir la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque ante todo, las circunstancias que Dios nos pone nos invita a demostrar nuestra fe en cualquiera de ellas, y su protección sobre los que caminamos en ese sendero de fe es segura para nosotros en ese sentido. Si Él decide llevarnos, lo va a hacer, ¿verdad? Pero si Él decide que esa es nuestra misión, tenemos que tener en ese sentido una decisión muy acertada, muy segura y de mucha convicción de parte de Dios. Ahora, esto es importante porque aquí es donde vamos a ir tratando esta temática de, a ver, qué tan arriesgado es que yo pueda testificar o ser parte de la solución en este momento, y esto es algo muy importante que vamos a ir analizando. Entonces, entender que Dios está al control de todo, todavía Dios no pierde el control. La iglesia somos parte de solución y no somos parte del problema. Esto es importante que veamos en una sociedad en el que somos parte de prácticamente miembros de pues prácticamente una ciudad, y como tal nosotros tenemos que aprender a contribuir a una solución en todo y hacer lo que es nuestro deber como miembros de una iglesia y como miembros de una comunidad. Miren, ¿qué es lo que pasó? Aquí vamos a entender esto y ser muy claros. Miren, hermano, al no haber expertos, porque no hay expertos en esto, porque esto sorprendió al mundo, sorprendió a los políticos, sorprendió a los jefes de Estado, sorprendió a los líderes de salud pública, sorprendió a los médicos, sorprendió a los líderes religiosos. Si quieres, sorprendió hasta a los falsos profetas, se durmieron. Siguieron durmiendo los falsos profetas, ¿verdad? Hasta que ya después de todo no faltó, ya luego, es que Dios ya me había revelado lo del coronavirus, ¿no? Ya después, ¿no? Entonces, pero el tema es que no hay expertos, las personas hacen, incluso estoy hablando del sector salud, hace hasta donde se le dé el entendimiento. A tal grado es esto, que en este momento, por ejemplo, Estados Unidos acusa a la Organización Mundial de la Salud de no dar detalles exactos, pero es que ni la Organización Mundial de la Salud tampoco tenía todos los elementos, o sea, era un territorio totalmente desconocido. Ahora, y si sorprendió a todo el sector salud, mucho más también a los sectores eclesiásticos, que en este momento no sabían qué es lo que hay que hacer, pero después de haber caminado hasta este momento, creo que este es el punto donde podemos ahora, y yo quiero invitarlos a hacerlo, podemos reflexionar sobre nuestro papel, tal vez, ¿por qué no ahora? Tomar una decisión. Yo sé que hicieron todos los líderes organizacionales, hicieron lo que ellos tenían que hacer, porque ellos estaban en la cabeza y una decisión necesitaban tomar, que fue
dijeron, bueno, suspendan toda reunión, suspendan todo servicio, suspendan todo, hicieron bien, porque pues es una medida que posiblemente para algunos sea demasiado extrema, pero al final es mejor ser más extremista en ese sentido, porque la salud cobra prioridad. Sin embargo, este es un buen momento para hacer una meditación y decir, bueno, vamos a hacer esto, no vamos a ponernos a culpar a ningún líder, a nadie, a ningún líder religioso tampoco, no, hicieron lo correcto porque era lo que ellos, su conciencia les dictó hacer, pero este es un buen momento para reflexionar, a ver, ¿qué tan efectivo es lo que estamos haciendo? O hasta qué punto es correcto. Creo que es un buen momento, pastor, yo así lo considero, y este tema es en ese sentido. A ver, ¿qué podemos hacer para que esto nosotros podamos contribuir? ¿En qué sentido estoy hablando? En el sentido de que hasta qué punto, la protección del cuidado de salud de la iglesia y cómo balancearlo con la misión de la iglesia, y cómo poder encauzar también el otro aspecto, ¿verdad?, que es el aspecto del cambio en el ministerio de la iglesia, porque dijimos también, ¿verdad?, que la iglesia no consiste en cuatro paredes, hay otros usos que tenemos al alcance, como son los medios de comunicación, como son redes sociales, aunque no todos los creyentes tienen acceso a redes sociales, y pensar en eso, y en esos creyentes que no tienen acceso a redes sociales, cómo pastorearlos, y si un miembro de la iglesia se me enferma, cómo darle seguimiento y pastoreo, y su familia también, cómo pastorear, cómo hacer, o tengo que alejarme de ellos completamente. O sea, todos estos temas tenemos nosotros que trabajarlos y sentarnos e incluso clarificar nuestro papel ante las autoridades, y decir, nosotros como miembros de una iglesia, o como el ministerio de la iglesia, o como ministros de Dios también, esta es nuestra visión y esta es nuestra aportación a la solución del problema del coronavirus. Así que al no haber expertos qué es lo que pasó, pues cada quien tomó decisión, no culpamos a nadie, fueron sorprendidos todos, pero es un buen momento para ahora hacer revisión, hacer reflexión y a decir, a ver, ¿cómo yo puedo ser un líder en tiempos de pandemia y cuál es mi responsabilidad? Y si un creyente viene y me dice, pastor, es que Dios me está impulsando para ir a ministrar a enfermos con este mal, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, entonces creo que es un buen momento para hacer un alto, para reflexionar y para poder ahora sí que plantear una solución, porque ¿qué es lo que pasó? Que al no tener un parámetro las iglesias y los pastores sobre cómo actuar en un tiempo así, ¿qué es lo que sucedió? Por un lado encontramos que mucha iglesia se esconde temerosa, mientras afuera hay un enemigo que está acabando con las almas, fíjate nada más, mientras una iglesia está escondida temerosa. O se está hablando de una distancia social, que el término para mí no es chocante, yo mejor usaría distancia física, porque distancia social es que no tengas ningún tipo de contacto, ya ni siquiera hablado, ¿no? Estamos hablando de distancia física, no distancia social, porque el distanciamiento social, pues es que ya prácticamente te alejes de todo, ¿no? Sin ningún tipo de relación, pero aquí estamos hablando de distancia física en realidad. Y de alguna forma también gente que se engancha exclusivamente en una administración virtual, que es una herramienta más, que es un medio más, pero que sin embargo es parte importante, que hay que usarla, hay que usarla porque también es uno de los medios a través de los cuales creativamente se puede llegar a las personas, aunque no a todas las personas, a un buen número de personas, pero no a todas. Pero no está de más, incluso no solo no está de más, sino que es necesaria la administración directa de las personas. Eso es algo muy importante. Bueno, si se olvidan los ministros en este proceso, se olvidan de sus votos que hicieron de servicio, me parece que aquí hay que hacer un alto a todo el ministerio, invitarlo a hacer un alto.
Así como hay médicos que hicieron el juramento hipocrático, ¿no?, de que son médicos y están para servicio, aún en medio de circunstancias adversas, servicio a su prójimo. Así también los ministros han hecho voto de servir a Dios, y su voto es de servirlo con lealtad, con fidelidad, aún hasta la muerte. De hecho, el soldado, fíjate, es interesante, el soldado no abandona su campo de batalla, su lugar de batalla, incluso se estaca, se atrinchera ahí donde va a pelear, y no va a pasar aquel enemigo. Esta es mi trinchera, y allí se planta y que sobre mi cadáver, dice. Es ahora los ministros que tenemos que retomar y revisar nuestros votos delante de Dios también. Ahora, por otro lado, están los extremistas también, ¿verdad? Que están, como no hay parámetros, tienen los extremistas siguiendo a las teorías de conspiración que surgen en el mundo, y ahora los ministros son conspiranoides, ¿verdad? Son seguidores de teorías de conspiración más que de exponentes de la palabra del Señor. Esto es algo tremendo, porque llevó a las personas a tomar uno de dos decisiones a los pastores. ¿Cuál? Por un lado, los pastores decidieron cerrar su templo. Por otro lado, otros pastores decidieron no cerrar su templo. Y cada uno lo hizo en sus expectativas que tenía, ¿verdad? Uno dijo, no, pues que son los órdenes de las autoridades, y el otro dijo, no, pues yo no lo cierro porque pues yo no obedezco a las autoridades, y más importante obedecer a Dios antes que las autoridades. Y uno dijo, no, pues es que tú, ¿cómo vas a cerrar si eres ministro? Ahora la gente te necesita. Y dice, no, pues es que yo cerré porque precisamente que la gente necesita que yo esté sano y que ellos también estén sanos. Y en ese pleito resulta que los que cerraron templo atacan a los que no cerraron templo, y ahora dentro de ellos se está peleando. Y este es mi punto, que creo que es el momento en el que en vez de pelearnos, podemos sentarnos para analizar, y podemos sentarnos para ver, a ver qué dice la Biblia, cómo compaginar aquellos versículos que dice, sométase toda persona a las autoridades establecidas, con aquel proverbio 22:3 que dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cómo equilibrar esto? Y a ver quién tiene razón, el pastor que no cierra su templo es valiente, o es una persona que está descuidando, altamente irresponsable. Y el pastor que cierra su templo es un cobarde, o realmente es un prudente. Y entonces en todo esto creo que es un buen momento para ir haciendo y aterrizando una definición como organizaciones, como cuerpo de Cristo, como iglesias, porque creo que es el momento de unirnos, no de tiranizarnos, el que cierra y el que no cierra. No es el momento de empezar entre nosotros, estoy hablando, una persecutoria. Yo ataco a este como cobarde y el otro también por irresponsable. Y no, creo que no ese es el momento. No estamos en ese momento, ni es nuestro papel, porque en la pandemia tenemos una misión más grande que estar peleándonos entre nosotros. Ya nos parecemos a las personas que gente que se queja, ¿no? Y dice, a ver, ¿cómo es que están diciendo que nos quedemos en casa? Y mira, los policías ahí están afuera. Y sí, pero ellos están cumpliendo su deber. Entonces, si tú estás en tu casa, si tú cerraste, hiciste bien. Y si tú no cerraste, si estás haciendo también tus actividades y con todos los cuidados de salud, bueno, pues tú tendrás tus razones. Y además, no me estás dando cuenta a mí. Entonces tú vas a saber qué decisión vas a tomar. Pero creo que mejor es entender la variedad de funciones dentro del cuerpo de Cristo. No sé, quizás hasta qué punto es elaboración de un documento como líderes organizacionales y entregarlo a las autoridades ya funcionales, y que se analice este tema, pastor. ¿Cómo ve? No, interesantísimo, pastor. Muy interesante, porque es cierto, es momento de reflexionar. Mire,
lo que vemos en noticieros, en redes sociales medios de noticias por internet, el tema de esta pandemia, hermanos, se cree que es a largo plazo. Amén. Muchos hemos escuchado, es probable que esto se extienda durante meses. Entonces, lo que plantea en esta conferencia, en este programa, es muy importante. Amén. Hasta el momento, digamos, tanto los que han tomado decisiones de aislarse como los que han tomado decisiones de seguir, amén, a ambos grupos, digamos, estamos actuando, hermanos, pero sin tener un parámetro, como usted lo dice. Entonces, al ver lo que sigue, hermanos, es súper interesante. Si esto se alarga 2, 3, 6 meses, 8 meses, un año más, ¿qué papel juegan los distintos ministerios? Así que, hermano, pues está al aire el tema. Yo le pediría a la audiencia, si tiene alguna duda, alguna inquietud, comuníquese por favor vía WhatsApp 818-200-9071, insisto, 818-200-9071. Amén. Adelante, pastor, muy interesante lo que usted comenta. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos el problema. Delante de nosotros está el problema. Y creo que puede ser una buena pauta para soluciones, pero me gustaría establecer primeramente los elementos teológicos sobre los que vamos a caminar para que entendamos esto. Primero, que Dios está al control todo el tiempo, tiene un plan en cada situación. Si los cristianos perdemos esto y los ministros perdemos esto de vista y pensamos que es una cuestión solamente de pleitos entre potencias mundiales, que es una cuestión que desde luego lo sea, pero es solamente secundario, que es una cuestión de guerras biológicas, que tal vez lo sea, pero que Dios tiene el control. Esto es algo muy importante. Tiene un plan en medio de esta situación y que vamos nosotros a trabajar, no buscando teorías de conspiración, sino buscando cuál es el plan de Dios en esta situación. Creo que este es el momento de hacerlo. Mis hermanos, los desafío, los invito, los reto para que organicen un proyecto sobre este tema y que vean cuál es el plan que Dios, a lo mejor hasta es un plan evangelístico para su iglesia, para su pueblo. Entonces es importante entender todo esto de cómo Dios nos va llevando, todo lo que la iglesia ha estado orando. A lo mejor este es el cambio que se estaba pidiendo, y por eso es que a veces es hasta cierto punto pedir que Dios quite la pandemia. Hasta cierto punto a veces es ridículo. Si el plan de Dios era traer la pandemia precisamente, entonces tal vez nuestra oración tiene que redireccionarse hacia otro rubro. ¿Por qué? Porque si es un ejemplo, ¿no? Pero si Dios está por medio de esta pandemia derribando dioses que la sociedad tenía, el dios es de materialismo, el dios es de la ocupación exagerada, los dioses del mundo, y se los derribó a todos y los llevó en sus casas. Entonces, ¿por qué decirle, Señor, quítalo, para que regresen otra vez a sus dioses? Entonces, a lo mejor hasta nuestra oración tiene que cambiar. Y entonces, como siervos de Dios, tenemos que hacer esto. También tenemos que saber que el pecado es la razón de esto y cualquier mal, de todos los males. Después de la caída vino toda una situación y una serie de males. Eso ya está muy claro para todos nosotros. Pero la caída trajo juicios, la caída trajo consecuencias, y debemos entender realmente, no importa cómo nos veamos, pero la postura bíblica es esto, de que hay juicios que vienen por todo esto. También, sin embargo, debemos de saber algo, que los hijos de Dios también sufren las consecuencias físicas del pecado, porque también tienen una naturaleza pecaminosa. Es decir, todos nosotros tenemos una naturaleza humana, y recibo a Cristo, recibo una naturaleza nueva, pero no se me quita la naturaleza humana. Y por lo tanto también soy afectado, recibo las afectaciones por la naturaleza humana que tengo,
recibo afectaciones también de las consecuencias de mi pecado. Y eso es algo que tenemos que saber, que tanto mueren los justos como mueren los injustos en medio de un tipo de pandemia. Eso es algo que debemos de saber correctamente, y de ahí los cuidados que debemos de seguir. Pero también entendamos que en muchas ocasiones esto debe de verse, para el caso de la iglesia, cuando cae en todas esas situaciones, no como juicios, no como castigos, sino como pruebas que van haciendo que crezcamos. Así, es el momento de sentarnos a reflexionar, decir, bueno, yo voy a crecer en medio de esta situación porque Dios está tratando con nosotros, y si Él me encerró en mi casa ahora es para que yo vaya haciendo reflexión sobre esta temática y vaya creciendo. Otra de las cosas es saber que sí es cierto, Satanás puede estar aprovechando esto para llevar agua para su molino, pero Satanás tiene sus límites. Recuerden la historia de Job. Él no puede actuar si antes no se le da permiso. Él tiene que pedir permiso a Dios para actuar. Así que Satanás tiene sus límites también. Estamos hablando del contexto teológico, ¿verdad? De todo esto, que no estoy abundando porque pues los que me escuchan, pastores o líderes, son teólogos, saben esto, y lo pueden detallar cada uno de estos puntos. Otra de las cosas, que algunas personas están siendo juzgadas, es verdad. Sí, eso no lo podemos descartar, que también Dios puede permitir, porque en un tipo de enfermedades, ya a nivel social, para unas personas tiene un motivo la enfermedad, y para otros tiene otro motivo. Para unos puede ser un juicio, para los hijos de Dios no es un juicio, sino que es una prueba para que crezca. Pero hay personas que están siendo juzgadas con esta pandemia también por el pecado. Eso es definitivo, no lo podemos descartar tampoco. Vean cómo esa misma pandemia tiene varios propósitos, y Dios también puede usar esa pandemia, y tal vez lo esté usando para despertarnos. ¿Por qué razón? Y yo creo que es cierto esto, que Dios está despertando a su iglesia y le está diciendo, ¿sabes qué? Como una palmadita que se estaba durmiendo un poquito, y le dio una palmadita, ey, despierta, ya vengo por ti, despierta, y de pronto, ¿qué está pasando? Y creo que la iglesia empieza a sacudirse y a decir, ¿qué está pasando? Creo que sí viene, ya me voy a alistar, y ese es su motivo. Dios está usando esto para avisarle que Él ya viene. Claro que sí, está despertando a su iglesia. Entonces, tenemos que aprovechar esta temática también. Y otra de las cosas que debemos de saber es que Dios está usando esta situación. Dios está usando esta situación para mostrarle a los hombres, y aquí es un punto muy importante en esta charla que quiero dejar para que se analice y que se detenga ya a profundidad. Los misionólogos, los pastores, analicen esto. Dios está usando esta pandemia para que la iglesia pueda mostrar sus buenas obras y alumbren ante un mundo que no sabe qué hacer, ante un mundo que ha perdido la dirección, ante un mundo que se encuentra tan perdido que no encuentra la razón de esta pandemia. Y ese es el momento que tenemos que aprovechar como iglesia para alumbrar, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No se pone una luz, no se prende y se esconde debajo de un almud, sino que se sube de lo más alto para que alumbre a toda la casa, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Este es el momento que la iglesia puede aliviar el dolor de los que sufren, de recordar la misión del Señor Jesucristo, que Él dijo que Él vino a sanar a los heridos de corazón, a los de corazón partido. Él vino también a dar libertad y vista a los ciegos, a libertad al oprimido. Creo que podemos seguir con la misión del Señor, a lo mejor en otras formas creativas, y poder ser bendición. ¿Qué le parece, pastor? No, pastor, interesantísimo. Amén. Quizá platicando con algunos hermanos de la iglesia, otros pastores,
Quizá nunca imaginábamos, hermanos, llegar a este momento, y quizá para muchos es difícil es difícil comprender que este momento quizá es el momento preciso, el momento esperado, amén. Y viene a mi mente eso que dice uno de los apóstoles, que hay cosas que los ángeles desean mirar, amén. No sé si aplique, pastor, discúlpeme, se me vino a la mente. Hay cosas que los ángeles desean mirar, y quizá, hermano, este es el momento preciso en medio de la crisis mundial, alumbrar en medio de tantas tinieblas, un mundo oscurecido por el temor, los miedos, amén, la enfermedad, el desastre, el hambre, pastor, la hambruna que se ve ya en nuestras ciudades, amén. Hoy la iglesia tiene que alumbrar y mostrar esa fe viva, amén. Estamos completamente de acuerdo, hermano, y bueno, pues contento de escucharle, pastor, adelante. Muy bien, bueno, pues si hay alguna llamada, podemos ir interrumpiendo. Ya usted me dice, hay una llamada, interrumpimos y continuamos. Ya en este momento yo voy a recopilar algunos datos sobre el tema de la pandemia para que igual, mi propósito tampoco es, yo voy a hacer un documento, no, sino que les voy a dar ideas de lo que se puede hacer, y ustedes, que cada líder, cada organización pueda planear en base a eso qué camino les corresponde a cada uno tomar conforme a Dios el Señor les vaya iluminando, ¿verdad? En este trabajo, hasta qué punto, hasta qué momento ustedes pueden actuar. Bueno, primeramente vamos a los datos bíblicos de lo que es una peste o una pandemia. La palabra peste en el hebreo del Antiguo Testamento, que comencemos por allá en el Antiguo Testamento, es deber. La palabra deber es peste o plaga. Viene relacionado con el arábigo, o sea, la lengua arábiga, dablat, que quiere decir muerte. Eso es lo que significa la palabra peste, muerte. La Septuaginta lo traduce como thanatos, eso es muerte. La Septuaginta es la traducción al griego, lo traduce como muerte. Y en el Nuevo Testamento se usa una palabra que es loimos, que es cualquier enfermedad infecciosa y mortífera, y que prácticamente solo lo usa el Señor Jesucristo y Juan. Y el significado de estas palabras es infortunio, que aparece prácticamente en el Antiguo Testamento 60 veces la palabra peste, en especial en pasajes proféticos que anuncian peste, como Jeremías y Ezequiel. Mayormente esos dos profetas hablaron mucho este concepto, este término. Y la primera vez que se presenta un ejemplo de peste, no la primera mención, porque la primera mención tiene que ver con, pues, prácticamente una advertencia, pero la primera vez que es un ejemplo de peste es en la salida de Egipto. De hecho, cuando le dan la advertencia a Faraón de que deje a ir a mi pueblo para que yo no envíe sobre ti pestilencia y guerra o muerte, dice. Y en el capítulo 12, la muerte de los primogénitos es considerada prácticamente una peste, la muerte de los primogénitos. Y es allá donde prácticamente se manifiesta lo que es el concepto peste. Es el primer ejemplo de que se va dando, y precisamente coincide con la cuarentena que el pueblo de Israel hace de que nadie salga de sus casas. La segunda vez que aparece el concepto de peste, bueno, hay otras veces que es mencionado el peste también como advertencia, desde el Éxodo 5 de Levítico y Deuteronomio, cuando se le advierte al pueblo que si ellos pecan, Dios les iba a mandar peste. Y hay otra más, pero la segunda es el hecho de que le dice, la segunda vez hay un ejemplo cuando se inaugura el templo, el templo de
de Jerusalén y cae el fuego. Ustedes se acuerdan que es la inauguración del templo. Allá dice que esta casa que yo he puesto va a ser para que ustedes vengan a invocar. Si yo envío castigo, peste sobre ustedes, aquí vengan. Incluso me llama la atención que en ese capítulo 7 es el famoso conocido texto que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y clamaren a mí, yo sanaré su tierra, porque está hablando de la peste que iba a enviar debido a sus pecados. Entonces hay una cosa interesante, cómo está la relación entre el templo que se estableció y la invocación para pedir que Dios sane su tierra, ¿verdad? Bueno, pero el ejemplo clásico con el que termina el Antiguo Testamento, mostrando el término peste, es el de David. Cuando David, en 2 de Samuel 24, peca por censar al pueblo, y Dios le dijo: ¿sabes qué? Ya censaste al pueblo y eso es un pecado grande. Tú escoge qué quieres que yo te mande. Y él dijo: pues tú sabes, Señor. Y él envió peste, dice. Dios le envió peste. Fue cuando él se humilló, fue cuando compró la era del Jebuseo Arauna y ofreció sacrificios para que Dios quite la peste, que murieron cuántas personas. Pero nos damos cuenta de algo interesante acá. Si nos damos cuenta, en la primera mención de la salida de Egipto, hay un pueblo que estuvo con relación a esa peste, tuvo ciertas actitudes. Ese pueblo estuvo preparado para salir. Ese pueblo se mantuvo en cuarentena, sí. Ese pueblo estaba listo ya para emigrar. Incluso algunos de los egipcios salieron con ellos. En el segundo ejemplo que presento, que es el ejemplo del templo, nos damos cuenta que allí el ejemplo es que se humillaron, que clamaron, que pidieron la oración, algo muy importante en tiempos de pandemia, en la humillación, el arrepentimiento y todo eso, es muy importante en tiempos de pandemia. Y lo que hizo David también, que cuando vio al pueblo que se estaba muriendo por peste, y ofreció a Dios sacrificios y clamó a Dios, pidió misericordia, y Dios quitó también la peste. Así que nos encontramos y hay en los Salmos otras menciones sobre peste, ¿verdad? Que son promesas de protección. El Salmo 91:3 y el Salmo 91:6, cuando se habla: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ni las pestes, no tendrás al terror, ni a la peste que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces son promesas de protección para los creyentes que están sirviendo a Dios. También ya en el Nuevo Testamento, el mayor uso que se da en el Antiguo Testamento, el mayor uso es profético. Ya lo mencioné en Jeremías y Ezequiel, donde se anuncia proféticamente pestes sobre el castigo del pueblo. En el Nuevo Testamento, el pestes solo se da en sentido profético, y lo usa el Señor Jesucristo cuando dice que vendrían pestes en el periodo llamado principio de dolores. Y en Lucas 21:11 también, allá se usa un plural para pestes, en plural, es decir, varias. Y Apocalipsis 16:2, donde ya también se muestra de una úlcera pestilente. Aunque en el capítulo 6 se utiliza la palabra mortandad para peste, es lo mismo mortandad que peste allá. Entonces, hasta allí en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que hay ciertos parámetros, ¿verdad?, que nos pueden dar un indicio, pero no tenemos más ejemplos. Me gustaría dejar hasta aquí por este momento, para que luego ya entremos a la historia de la iglesia, para que nos demos cuenta cómo actuaron la iglesia en periodos críticos, de pestes críticas, y cuál fue su papel ante ellos. No podemos hablar de todas las crisis, pero sí algunas de ellas que vamos a mencionar, algunos personajes que nos pueden dar luz. Bien, adelante, pastor, adelante. Muy bien, hermano. Bueno, pues vamos ahora a la historia de la iglesia. ¿Por qué razón estoy dando esto? Para que tengan un panorama, y en base al panorama ustedes puedan plantearse: bueno, pues ya tenemos toda esta información, ¿qué es lo que podemos hacer para
aterrizar. Así que, bueno, pues miren, si entendemos, mire, ya más o menos en los años 165 al 251, que es la época de la iglesia perseguida, cayeron 2 plagas sobre el Imperio Romano. En ese tiempo, prácticamente, que era prácticamente la religión del Imperio Romano, era pagana, y la iglesia estaba siendo perseguida fuertemente. Si nos damos cuenta, qué es lo que Dios estaba permitiendo. Y ellos prácticamente, ¿sabes qué es lo que pensaron? Sus filósofos de ellos, sus analistas de ellos, dijeron, ¿sabes qué? Ya a nuestros dioses no les interesamos. Es interesante lo que ellos reflexionaron en ese periodo de la iglesia primitiva, y entonces, incluso hay un escrito en el que un historiador llamado señala lo siguiente, decía, los cristianos, y sobre todo acciones apropiadas. En ese periodo de tiempo, esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el comentario que tenían los sacerdotes y de los dioses que regían al imperio, supuestamente los que eran idolatrados, porque un imperio pagano completamente en la época perseguida, pues ellos decían, nuestros dioses ya nos han abandonado. De hecho, había un obispo, que es el obispo Dionisio de Alejandría, en una carta elogiaba a los miembros de la iglesia y decía, fíjense qué decía, son ejemplos que estamos presentando para que analicemos y digamos, bueno, esto fue muy temprano en la época de la iglesia perseguida que se da estas 2 pestes. Dice, la mayoría de nuestros hermanos mostraron amor y lealtad sin límites. Nunca escatimaron esfuerzo ante esas pestes. Solo pensaban en los demás, ignorando el peligro que se encargaron de los enfermos. Suplieron sus necesidades, les ministraron a Cristo y junto con ellos dejaron esta vida serena y alegremente. O sea, le estoy poniendo ejemplos, no estoy diciendo que necesariamente tú vas a hacer lo mismo, estoy diciendo cómo actuó la iglesia perseguida ante ese momento de situación. Y esto lo comento porque fíjese qué es lo que pasó dentro de los grupos radicales, los iraquíes. Había unas mujeres musulmanas que le dijeron, dejen de ir al templo. Y, o sea, esto no estoy diciendo que sigan el ejemplo, estoy diciendo lo que ellas afirmaron, no me malinterpreten. Ellas dijeron, siempre hemos estado sujetas a bombas y aparatos explosivos, pero Alá nos protege. Lo mismo con el coronavirus. Eso dijeron esas seguidoras de Alá, ¿no? Entonces, y también en el caso de la iglesia perseguida, ustedes se dan cuenta que ellos no se retiraron, y sin embargo, al contrario, los seguidores de los dioses falsos dijeron, nuestros dioses ya nos abandonaron, a tal grado que yo leía la historia que estaba pasando alrededor y decía que prácticamente, porque dice que mientras 1/3 del imperio moría a causa de la plaga, los médicos huían a sus casas de campo, los médicos. ¿Y quiénes se hicieron cargo? Los cristianos. Eso es algo pero muy interesante porque incluso en una de las cartas de los dioses, a los dioses paganos, de los sacerdotes paganos del imperio, decían, y los cristianos se están haciendo cargo de sus enfermos y hasta de nuestros enfermos, dice. ¿Cómo ve? Es algo impresionante el testimonio que la iglesia adquirió en los principios de la iglesia perseguida, mi hermano. Vamos a dejar espacio. Yo voy ahora a continuación con Martín Lutero, porque ya nos vamos viendo ya a la época de la Reforma cuando cayó también otra peste. Adelante, si hay alguna pregunta. Amén, amén. Adelante, pastor. Escuchamos esa reseña de Martín Lutero. Adelante. Ok, muy bien. Miren, Martín Lutero, estamos hablando ya del Martín Lutero 1483-1546,
Acuérdense que incluso algunos dicen que a sus 3 años de edad su madre muere de la peste. Así que prácticamente sufrió todas esas consecuencias, y en 1527 estamos diciendo que la peste negra había matado a prácticamente la mitad de la población de Europa. Y el pueblo lutero, que es Wittenberg, estaba totalmente golpeado. En ese tiempo, una carta que se volvió muy famosa, que escriben a Lutero, preguntándole precisamente por un pastor, que el pastor es Johann Hess, es un pastor muy famoso, era el líder de la Reforma prácticamente en esa ciudad. Le escribe a Lutero para preguntar que ante esa situación, él qué debe de hacer, su gente qué tiene que hacer ante la situación. Ya está atacando a los miembros de mi iglesia, ya está aquí en la ciudad, nosotros qué debemos de hacer. Y en su carta sobre si debemos huir de esa plaga mortal o qué vamos a hacer. Fíjate, estos parámetros nos sirven ahora a nosotros. Y en la carta, en primer lugar, él argumenta que el que se encuentra en un rol de servicio no debe de quitarse, tiene que seguir siendo líder, no debe de huir a su vocación como tal. Aquellos que están en el ministerio deben mantenerse firmes. Y quiero leer algunos elementos de esa carta, porque eso es algo muy importante, que no limitó el cuidado de la salud de los enfermos a los profesionales de la salud, solo a los médicos, sino que allí pone un papel importante de la iglesia. Dice, por lo tanto, debo pedirle a Dios que nos proteja misericordiosamente. Entonces, debo hacer la descontaminación, es decir, purificar todo, ayudar a purificar el aire, administrar medicamentos y tomarlos. Fíjate, no solamente administrar, sino él mismo tomarlos. Me imagino que la vitamina no dice, ella especifica. Debo evitar lugares y personas para quienes mi presencia no es necesaria para no contaminarme y posiblemente infectar y contagiar a otros por causa de su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quiere llevarme, definitivamente me encontrará. Hice lo que espera de mí. Así no soy responsable de mi muerte misma o de la de los demás. Mira, esta es una fe temerosa de Dios, porque no es ni impetuosa ni tonta y ni tienta a Dios. Pero si alguien está tan aterrado y abandona a su vecino en su dificultad, si alguien es demasiado tonto como para no tomar precauciones, pero agrava el contagio, entonces el demonio ha alcanzado su punto máximo y muchos morirán. Como hemos aprendido, todos tenemos la responsabilidad de evitar la enfermedad con nuestras mejores posibilidades, porque Él ordenó cuidar, proteger y nutrir el cuerpo para que no nos expongamos innecesariamente. Y dice allá, hay una parte en la carta que dice, pero si alguien allá afuera necesita mi ayuda, después de tomar todos los cuidados, pero si alguien necesita mi ayuda allá afuera, ahí estaré para él. Y si Dios me quiere llevar, me va a llevar. Eso es algo muy interesante. Esa es una carta que Martín Lutero le dirige al reverendo Johann Hess sobre si alguien debería huir de la peste negra. Entonces habla mucho de cuidado, pero no habla de huir de nuestra misión o nuestra responsabilidad. Bueno, tengo todavía para comentar ahora cómo trató Calvino con esta peste bubónica, o la peste negra también, porque recuerden que es un periodo grande de la peste. Así que si no hay preguntas hasta ahorita, voy a continuar hablando ya de Juan Calvino, que es otro reformador. Es en época de peste, estamos hablando de personas que vivieron, siervos de Dios, grandes líderes de Dios, que vivieron en épocas de pestes. Adelante, pastor, adelante, lo escuchamos con atención. Perfecto, muy bien. Miren, ya de nuevamente, cuando
golpea en 1523 la peste la ciudad natal, Noyon, que es la ciudad natal de Calvino. Para el 1543 gran cantidad de gente se había pues prácticamente contaminado. Sin embargo, él baja precisamente a ese lugar y coincidió su bajar con el brote de la plaga negra en esa ciudad, y como consecuencia de la plaga, el resultado fue que la hambruna generalizada en las ciudades y enfermedades contagiosas resultaron en miles de muertes, y la plaga fue traída, según la historia, por soldados suizos que pasaron por la ciudad y dejaron esa situación. Entonces pasa esto tremendo. Fíjense esto que sucede. La plaga trajo temor sobre todos en el cantón, y hasta ministros tuvieron temor de ministrar a los enfermos, porque era una cosa impresionante de desaparecer, era terrorífica. Solo 3 ministros, escuchen bien esto, solo 3 ministros decidieron ministrar a los enfermos, que eran Calvino, Blanchet y Castello. Calvino, Blanchet y Castello. Esos 3 fueron los únicos. Pero 3 meses más tarde, cuando sucede eso y empieza, Castello se enfermó de la plaga y murió. Eso es interesante, porque incluso con toda su familia, Calvino se quejó de esa crisis de falta de ministros ante el concilio de la ciudad, porque había falta de voluntad de pastores para ir a ministrar a enfermos, y algunos de ellos inclusive dijo así. Escuchen qué decían los pastores algunos, porque es imposible que de tantos ministros que había no querían. Dijo así a algunos de ellos: preferimos ir al infierno que ir a ministrarles. Fíjate, esto es para reflexionar, hermano. La historia no nos miente. El concilio entonces, cuando hizo ese llamado, Calvino llamó a varios ministros para ministrar a los enfermos, pero excluyeron a Calvino y le dijeron: Calvino, tú no vas a ir, porque tú eres necesario para la iglesia. Sin embargo, pues nadie quería ir a ministrar, pues tenían poca voluntad y miedo. El único pastor que se atrevió a ir a ministrar a los enfermos, ¿sabe qué pasó? Cayó enfermo, y tanto él como su esposa y sus hijos murieron de esta enfermedad y esta plaga. ¿Sabes qué dijo Calvino? Dijo así, y aquí tengo el escrito, es un escrito que dice de la siguiente manera. Dijo Calvino: no es mi opinión, sin embargo, entre esas parte del escrito, para ayudarles en parte, no debemos dejar que toda la iglesia caiga en desgracia, siempre que el Señor nos considere dignos de este cargo. No podemos tampoco excusarnos, ya sea si por miedo al peligro de abandonar a los que más requieren nuestro consuelo. Si la plaga continúa, enviaré a los hermanos alrededor del mundo para que salgan de allá de esa ciudad. En cuanto a mí mismo, estoy estacionado aquí en la ciudad, o sea, no me voy a quedar. El deber me prohíbe huir, y no puedo hacerlo hasta que el que ahora me ordena revierta la decisión, que es Dios. No que sea libre del miedo a la muerte, porque no soy el apóstol Pablo, pero solo un alumno de Pablo. Espero, sin embargo, que el Señor finalmente me libere incluso de mi miedo. Qué tremendas palabras de este hombre, qué tremendo. De la protección de la iglesia, de que si es necesario sacarlos de aquí, que se vayan a otras partes del mundo para que no se contaminen, lo haré. Pero yo me quedo, dice, yo a cumplir mi misión. Con esto tampoco estamos diciendo de que todos tienen la misma visión, ¿verdad? Y que el hecho de que alguien diga que no, tiene sus razones. O sea, estamos hablando de que hay razones, pero esta persona tenía una misión especial. También hay quienes tienen la misión especial, que es donde yo estoy hablando. Entendamos que somos un cuerpo y no todos tienen la misma visión, no todos van a ir, pero hay quienes sí van a ir, y en ese momento que alguien diga, yo sí, en ese momento, ¿qué va a pasar?
vamos a negárselo, le vamos a cerrar todas las puertas a la oportunidad y todavía lo vamos a criticar, o qué vamos a hacer. Todavía tenemos un poquito más de testimonios, de ejemplos con los que no acabaríamos, pero queremos que participe también la audiencia por allá, hermano. Amén, pastor, amén. Adelante. Sí, la hermana Gabriela Sánchez, pastores allá junto con su esposo Joel Tonche en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Ella nos escribe, pastor, y dice si pudiera extenderse un poco más sobre el arrepentimiento que el pueblo debe tener ante la pandemia y el resultado de cómo el Señor obra en base a eso. Claro que sí. Nada más que tenemos que hacer distinción, ¿verdad? Es importante esto, ¿verdad? Esa fue parte de la cita de la sección cuando hablábamos del Antiguo Testamento, cuando se le dice al pueblo de Israel que cuando Dios envíe en su pueblo plaga, y eso iba a ser, ¿verdad? Y esto también es posible también, ahora que no se tiene, escuche esto, un templo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y se puede convocar a un arrepentimiento en la comunidad, a oración. Es un proceso, no es que es un culto donde vienen todos y confiesan ya de una vez viene la... No, estamos hablando de un proceso de arrepentimiento, un proceso de oración, un proceso en el que haya un regreso, y se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer organizándolo a nivel no solamente denominacional, sino interdenominacional, en el que se sumen grupos de creyentes a orar por esa misma causa, por el tema del coronavirus, a orar, pero orar sabiamente. Yo decía hace unos momentos, estamos diciendo, Señor, quita el coronavirus, y a veces no es esa la oración más sabia. Tendríamos que tener en mente qué es el propósito de Dios para esa enfermedad, y si su voluntad es usarlo para el arrepentimiento de las personas, entonces que es más importante su nuevo nacimiento, es más importante la salvación de su alma a que se pierda que la sanidad física. Que la sanidad física también es una bendición anexa que requiere también de la voluntad de Dios, pero en el caso de la salvación del alma es algo más importante, y por eso es que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, vendré y sanaré su tierra. Creo que sí es necesario, sí, de hacer. Es algo muy difícil muchas ocasiones, sobre todo cuando empieza a organizarse y la suma de las voluntades de los hermanos. De pronto alguno que quiere figurar, otro que yo quiero ser el líder, y eso no ayuda en tiempos de estas situaciones, no ayudan todas esas cosas. Necesitamos, como dije hace unos momentos, también ser parte de la solución, no parte de los problemas que se están dando. Así que esa es mi opinión, que sí se puede, podemos sumar, podemos organizar esto, y comiencen con pocos, comiencen ahí con su familia y se vaya extendiendo, y van a ver que Dios va a ir aumentando, y Dios va a ser propicio. Y si esta situación es para que continúe hacia lo profético que viene, por eso le decía, y si no es solamente que lo quite, sino que envíe un arrepentimiento y que prepare a las personas, entonces, para nuestra pronta salida de aquí. Así que esa es mi respuesta, mi hermano. Amén, pastora. Amén. Amén. Gloria al Señor. Otra pregunta, hermano, que surge en este momento es, en el caso de esos hombres de Dios que por cumplir su ministerio, amén, ya entendimos que cada parte de la iglesia tiene su ministerio específico, no todos vamos a hacer lo mismo, pero vaya, la pregunta es, ¿se puede considerar un mártir de Cristo? ¿Se puede considerar un mártir por la fe, por el evangelio? ¿Alguna persona que resulte afectada por hacer lo que el Señor nos ha mandado? Bueno, sí se puede hacer. De hecho,
los que estuvieron sirviendo a Dios en este aspecto, así son considerados. De allá es que tenemos algunos misioneros que murieron precisamente con este énfasis. Si su misión, si su llamado, ahora sí lo que nosotros tenemos que tener, mi hermano, es una convicción seria y fuerte, como los misioneros. Y mire, se hace en tiempos normales, sin pandemia, cuando uno envía a un misionero, por ejemplo, de aquí de Occidente, y lo envías para el mundo musulmán, tú lo estás enviando a la muerte, y ellos son mártires. De hecho, la palabra mártir viene de la palabra martirium, que es testigo. O sea, eres un testigo. O sea, mueres por tu testimonio, por el testimonio que estás dando. Porque, como dije al principio, no es que es un capricho, no es que es una, no es que eres un extremista, no. Tú sabes todo lo que al principio establecimos y dijimos, sabemos que es real la pandemia, no estamos desafiando ni diciendo, sabes que yo aquí soy el más valiente, no, de eso se trata, sino que cuando Dios te da una misión para hacer, esa misión que se convierte en tu pasión y sabes a lo que estás exponiéndote, pero no eres un suicida, sino que eres alguien que está dando testimonio, un martirio, un testigo, eres un testigo de Cristo. Y esto es en esa misión en la que estás muriendo. Es importante porque dice, sé fiel hasta la muerte. Creo que esa parte nos está faltando aquí, ¿verdad? Cuando dice, sé fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Así que puede ser considerado un mártir, que quiere decir un testigo, por su testimonio. No es porque, ¿saben qué? Yo ya desafío a todo, no, sino que realmente estamos hablando de por su testimonio. Así es, pastor, sí. Pastor, amén, sí, amén, escuchando con mucha atención, y bueno, cabe la pregunta también, el cuerpo de Cristo, son generalidades, creo yo, o al menos pudiéramos verlo así. Hablamos de ministerios específicos, dones, talentos individuales, pero, pastor, ¿pudiéramos hablar de un llamado general? Ese texto que acaba de hacer referencia, sé fiel hasta la muerte. No pretendemos, y queremos aclarar a la audiencia, queremos aclararle a nuestros radioescuchas, hay gente de la congregación de nosotros escuchando, hay personas de otras congregaciones oyendo el programa. No queremos dar la impresión de que queremos imponer algo o que queremos parecer nosotros los valientes o los que desafiamos. No, pero simplemente podemos hablar, pastor, de un llamado general, sé fiel hasta la muerte. O sea, cada ministerio, cada ministro, amén, de la obra en específico que realice, pudiéramos decir que eso es un llamado en general, hermano, para toda la iglesia. Es un llamado, el llamado de la fidelidad es para todos, pero el llamado a ciertos ministerios específicos es exclusivo, es decir, que es un llamado específico para cierto trabajo y que incluso debe estar bajo la supervisión de un pastor. ¿Por qué razón? Y aquí es donde creo que tenemos que trabajar bastante. El pastorado necesita trabajar sobre el tema de formar esos ministerios, capacitarlos, incluso capacitarlos con elementos de servicio civil, como primeros auxilios, o sea, la persona tiene que estar bien preparada, La persona que va a ser enviada a esa misión específica tiene que tener preparación. No es que se levantó y rebeldemente desobedeciendo a sus padres y a sus pastores, yo me voy porque no, que sea un proceso de preparación, porque es una misión importante que va a cumplir, es algo serio, y creo que estamos en una buena etapa para empezar a preparar gente capacitada para el servicio, para servir, para estar trabajando, gente que ayude en repartiendo despensas, que ayude preparando comidas, que ayude preparando con todos los cuidados, gente profesional que esté dando testimonio, porque aquí nosotros pensamos que
que testificar es solamente pararnos y hablar, bla, 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 predicar a la gente, de repente que pecador impío, pero hay muchas formas. O sea, decía uno de los grandes hombres, predica, 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 y solo si es necesario habla, dice, solo si es necesario habla. ¿Por qué? Porque lo que va a contar son nuestras obras, nuestras acciones. Eso es algo muy importante, la preparación que nosotros tenemos que tener, y la supervisión de un pastor, muy importante, porque recuerden, somos no miembros aislados, sino parte del cuerpo de Cristo. Eso es algo muy importante. Eso es como cuando tú envías a alguien a una misión, a predicar o a un pastorado. No es porque tú me voy porque voy, no, tiene que tener una supervisión de un pastorado en ese tipo de llamado específico, mi hermano. Adelante, pastor. No, hermano, increíble, la verdad, de mucha bendición escuchar esta conferencia. Amén, y está muy claro, hermano, hay un llamado general, pero en estos casos se requiere sobre todo la guianza del Señor, el Espíritu Santo, y sobre todo estar sujeto también, como bien lo menciona, amén, supervisados y autorizados también por un pastor, ¿verdad? Gloria al Señor, hermanos, adelante, seguimos esperando los comentarios de nuestro auditorio, nuestra audiencia. Amén. Voy a dar una vez más el teléfono 818-200-9071. Si alguien tiene un comentario, amén, una duda, no dude en escribirnos, amén, 818-200-9071. Adelante, pastor, adelante. Muy bien, ahora hay que ver también el aspecto misionero, o sea, por eso estamos hablando de la misión de la iglesia, y la misión de la iglesia en este tiempo tiene que reflejarse siguiendo los parámetros que nos han dejado los grandes misioneros, como Adoniram Judson, que estamos hablando del 1788-1850, que es considerado Adoniram Judson el padre de las misiones bautistas. Este hombre, siendo un joven, estaba enamorando a Ana Jacinti, que era su novia, hija de un diácono, pero 6 meses antes de salir para la India, que él quería casarse con ella, le escribió una carta al padre de ella, y en esa carta le decía de esta manera, en su carta: deseo preguntarle si usted puede consentirme partir con su hija la próxima primavera, para no verla nunca más en este mundo. Qué tremenda carta que le escribe al suegro, ¿no? Si usted aprueba su ida y su sometimiento a las penalidades y sufrimientos de la vida misionera, si usted puede consentir en su exposición a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima del sur de la India, a todo tipo de necesidad, de dolor, de degradación, de insultos, de persecución y quizás de muerte violenta, ¿puede consentir usted en todo esto por causa de aquel abandono su morada celestial y murió por ella y por usted? ¿Puede usted consentir en todo esto, en la esperanza de encontrarse pronto a su hija en gloria con la corona de justicia gozosa con el Salvador? Qué tremendo, ¿eh? Increíblemente el padre, que era un hombre muy consagrado, dijo que ella decida. Y realmente así fue casada ella al campo misionero. Pero sabemos cuál es el camino que hemos escogido los que servimos a Dios. David Livingstone, 1813-1873, que fue un médico, explorador, sobre todo trabajó en África, y él realmente al final también, cuando él muere, una de sus peticiones, hizo tanto Livingstone, tanto, había que recordárselo, tanto que él muere precisamente en sus exposiciones hasta 1873 en un pequeño poblado del lago Bangelú en Zambia, a causa de la malaria. Él muere de una hemorragia interna. Este misionero David Livingstone, este médico británico, su cadáver fue conservado en sal y tardó varios meses en ser trasladado hasta llegar a Bagamoyo, en la costa del Índico.
Luego fue transportado ya a su tierra, Inglaterra, enterrado en la abadía de Westminster. Pero los africanos, ¿sabes qué hicieron antes de mandar su cadáver? Agarraron su corazón y lo enterraron bajo un árbol, porque ellos dijeron que su corazón estaba en África. Esto es algo muy interesante de este hombre que muere por la malaria ya como un misionero, pero tanto el amor le vieron que tenía hacia el África, que porque había muerto por la misma enfermedad que estos mismos hombres, y que su corazón lo enterraron ellos allá haciendo un rito, ¿no? De ellos, y dijeron, aquí está su corazón de Livingstone, dijeron. Qué tremendo, ¿no? Y el mismo ejemplo, aún de una católica, debería de llevarnos a reflexionar. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Es que yo no estoy exaltando aquí una religión, estoy exaltando que nos desafíe, si nos puede desafiar esta albanesa Teresa de Calcuta. Fíjate, aún la misma Teresa de Calcuta, que de alguna manera, ¿quién no se acuerda del rescate de 1982? Que rescató a 37 niños y aparece en fotografía abrazando a un niño que se lo llevó al premio Nobel, y arriesgando en Etiopía, cuidando niños hambrientos, huérfanos, bajo enfermedad, de tal manera que prácticamente que ella misma desarrolló la enfermedad de la malaria y fue hospitalizada en el 93, en el que muere. Entonces, vean esto, o sea, es un ejemplo nada más que estoy poniendo, no estoy diciendo que sean fans de Teresa de Calcuta, pero oye, ¿qué es lo que hizo esta mujer? El mismo padre de las misiones modernas, Carey, este hombre que de alguna manera se enfrentó a tantas cosas, que perdió familia, perdió a su esposa, sus 2 hijos, allá en la India por la enfermedad, pero él es un hombre referencial. Estamos hablando de William Carey, que es el padre de las misiones modernas, 40 años en la India. ¿Qué quieres hablar? Hablas del misionero James Hudson Taylor. ¿Quién no ha escuchado hablar de este misionero protestante inglés en la China? En la China, ahora que se está hablando de la China, este misionero, Hudson Taylor. Estudien la historia de Hudson Taylor, porque este hombre fue un hombre que realmente estuvo fuerte. De hecho, es allá en donde prácticamente incluso su propia esposa estuviera siendo afectada de todas estas situaciones, y ella muere a causa del cólera que se dio allá en China. Entonces nos damos cuenta realmente de estos hombres de Dios. Sí, y si nos vamos a la historia de México y quieres estudiar, por ejemplo, en las pestes que trajeron los españoles aquí en México, te vas a encontrar con la historia del fray Bartolomé de las Casas, que él también, incluso, es más, el mismo Cristóbal Colón cayó enfermo cuando llega, porque traen ellos la peste, y esa peste que fue prácticamente atacó hasta a los nativos aquí de México. Pero fray Bartolomé de las Casas, de hecho, él acusó a ellos de traer esa peste, y lucharon con él. Dice que él decía que más gente murió por la peste que otra cosa. Entonces, esto, hermanos, es para que nosotros empecemos a reflexionar que nosotros no podemos huir. El caso muy sonado en 1812 de Henry Martín, misionero en la India y en Persia, que murió a causa de una peste también a los 31 años de edad. Parece que de alguna manera en esa situación que él se estaba presentando, y en esa situación él dijo, no, yo voy a predicar. Después de eso, si no predico en este momento, si no doy testimonio, mi vida va a tener poca importancia, y después que yo cumpla mi misión, ya Dios puede llevarme. Y él lo hizo de esa manera. ¿Sabes qué es lo que estoy diciendo, hermano? Es
que nosotros los creyentes somos inmortales hasta que terminemos la obra por el cual el Señor nos llamó. Pero si no tenemos un llamado específico, mejor no nos metamos a esto. Pero si alguien tiene un llamado, entonces necesita pasar por un proceso de formación. ¿Sabes qué? Esta es mi misión, la misión que se tiene es muy clara. La misión no es vaga, la misión no es ambigua, es vaga. Y estos ejemplos que hemos puesto creo que nos pueden ir a ayudar. Bueno, pues ya en la próxima intervención ya es solamente para dar mis conclusiones. Yo creo que estos ejemplos bastan para abrirnos un panorama, pastor. Adelante. Amén, pastor. Interesantísimo la actitud, los parámetros, como usted dice. Como decimos, han dejado la vara muy alta. Amén. Todos estos siervos de Dios, algunos de ellos, otros incluso, como bien decía, quizá de convicciones de fe distintas, el caso de esta mujer Teresa de Calcuta, amén, pero la actitud sobre todo, como bien decía, cumpliendo su misión. Yo creo que parte del reto, del desafío, es preguntarnos e ir al Señor, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra misión? Y si nos toca, pues como bien decía, ¿verdad? Somos inmortales hasta que cumplamos nuestra misión que Dios nos ha delegado. Hermano Juan Atilano, amén, comenta, ¿verdad?, que es inspirador recordar el testimonio de los antiguos, y dice que son ejemplo para la iglesia y los cristianos del día de hoy. Amén. Adelante, pastor, adelante, muy contentos y bendecidos por escucharle. Adelante. Pues vamos a ir concluyendo. Solamente voy a dar mis conclusiones. Creo que no debemos de perder esto. Hemos entendido que Dios tiene el control de todo. Tengamos esa confianza. Él está en este asunto. No se les olvide, en el tema del coronavirus, Dios está en el asunto, mis hermanos. Y si Él está en el asunto, entonces estamos en pleno momento para la iglesia. Podemos nosotros a saber y confiar de que Él va a respaldar los planes que tiene para su iglesia. Segundo, las plagas no matan solo las personas malas, también matan a los buenos. Por eso tenemos que tener cuidados, vamos a seguir todos los parámetros de salud estrictamente. Vamos a tener esos parámetros bien estrictos y no nos vamos a mover si Dios no nos mueve. Eso es algo muy importante. Tenemos que saber que Dios nos está moviendo con una convicción fuerte. El tercero, si el cristianismo muere, entre esto están los planes de Dios. Si el cristiano muere, perdón, no el cristianismo, si el cristiano muere, porque el cristianismo no, si el cristiano muere, está en los planes de Dios. Y solo va a suceder eso hasta que Él lo mande. Eso lo corrobora el Salmo 91 cuando se muestra toda la protección hasta que Dios planee llevarte. Así como lo hizo con el Señor Jesucristo, que Él no iba a morir hasta que llegue el momento de morir y cumplir su misión. Eso es lo mismo que pasa con el cristiano. Hasta que cumpla su misión va a morir. Esto no significa que vamos a tentar a Dios, ¿eh? Esto significa que nosotros vamos a mantener todos los cuidados, no tentar a Dios. Y vamos a actuar solamente si Él nos va indicando. En cuarto lugar, no debemos limitar la solución a la asistencia de los profesionales de salud, pero se debe de actuar, si nosotros vamos a participar, debemos de actuar con mucha prudencia, con sumo cuidado y adiestramiento necesario. Este es el momento de actuar. Esa es mi perspectiva. En quinto lugar, hay que tener un plan de ampliar la visión en medio, porque esta situación no va de reversa. No volverá a lo que entre comillas se llama normalidad, porque la normalidad fue lo que produjo esto. Dios se ocupó de derribar esos dioses. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los tiempos y las tecnologías van cambiando.
y la iglesia tiene que ir a la par de esos cambios que se están produciendo en la tecnología. No estamos diciendo que va a cambiar su doctrina, pero que los medios que se ponen a su alcance son otros. Hay que usar esos medios y hay que sumar esos medios al trabajo que estamos haciendo. Así que esto es algo muy importante, que nosotros debemos de usar la tecnología que se está dando. ¿Por qué? Porque en los cambios que se van produciendo en la tecnología, todo lo demás va a quedar en desuso. Y escuchen esto, hermano, en este momento hay que tratar de predicar lo más, escuchar a sus pastores lo más a través de esos medios. ¿Saben por qué? Porque va a llegar el momento en el que no va a tener las personas para pagar un internet, no va a tener para escuchar en nada, absolutamente nada. Así que ese es el momento de que ellos aprovechen a escuchar la mayor palabra que puedan. Esto es algo muy importante. Y elaborar los planes de cómo la iglesia puede avanzar cuando no pueda reunirse ya masivamente. Eso es algo pero muy importante, el trabajo en las casas, la administración en las casas, todo lo que se va a realizar para además que se entienda que no es lo mismo templo que iglesia. El templo es un edificio, la iglesia somos nosotros como cuerpo de Cristo. Y en sexto lugar, creo que sí es bueno que los líderes eclesiásticos y denominacionales elaboren un documento en donde expliquen cuál es el papel de sus ministros ante esta contingencia de la pandemia que estamos viviendo. ¿Cuál es el papel de los ministros? Y si eso es así, y se entiende que hay diversidad, que hay llamados específicos, si hay llamados específicos, ¿qué es lo que hay que hacer? Preparar a esos llamados específicos como misioneros para servir a la comunidad en este momento de la pandemia. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Esas son mis conclusiones y les agradezco por estar al pendiente, y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Adelante. Gracias, pastor. Un tema muy enriquecedor, de mucha bendición. Amén, de mucha bendición para todos nuestros oyentes. Amén, que han estado conectados. Amén, hemos tenido récord de conexiones. Amén, gloria al Señor. Y hermanos, pues simplemente agradecerle, pastor, agradecerle su valioso tiempo, y esperemos que no sea la primera ni la última vez. Amén. Y por último, pastor, pues algo que usted quisiera agregar referente al tiempo escatológico que en vivo y a todo color estamos viviendo. ¿Algún comentario respecto al evento, verdad, que estamos esperando? Estamos a la antesala, verdad, de la venida de Cristo, de su manifestación para encontrar a los suyos. Y pues creo que es momento de reflexionar, prepararnos, y que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Es correcto, hermanos, estamos en tiempos preparatorios previos al arrebatamiento de la iglesia, y todo nos los hace indicar. Esto de la pandemia fue prácticamente un empuje grande para la preparación ya de lo que se viene. El mensaje de la venida del Señor es cada vez más pertinente y es real, es necesario. Algunas personas dicen, no, en este tiempo de miedo no le metan más miedo a la gente. No, la gente tiene miedo porque no tiene a Cristo. La gente tiene miedo porque no tiene salvación. La gente tiene miedo porque ha rechazado a Dios. Así que este es el momento de que la gente se libre de sus miedos abrazando a Cristo. Es el momento de predicarles el mensaje de Cristo. En la Biblia, el arrebatamiento de iglesia se llama la esperanza bienaventurada, que es la que nos quita el miedo. Entonces es importante que nosotros hablemos acerca de este tema, porque este tema trae a las personas esperanza. Nosotros debemos tener esperanza porque sabemos cuál es el final de esta historia, y el final de la historia es esta. Para nosotros, el final de esta historia es romántica. El novio viene a buscar a su novia
y la novia tiene que tener vestiduras blancas, tiene que prepararse, porque ya pronto nos vamos con el Señor. Creo que este es el momento de demostrar cuánto amamos al novio, porque si no estamos esperando al novio, entonces tú no estás enamorada de ese novio. Y si tú no estás esperando al novio, a lo mejor es porque todavía tienes algún amante por allá. Estamos hablando espiritualmente. Y este es el momento de dejar todos tus amantes y entregarte a Cristo. Ahí donde estás, ¿por qué no te entregas a Cristo como tu Salvador? Para que Él traiga paz para ti, para la vida de tu familia, para los tuyos. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile estas palabras. Amado Padre Celestial, reconozco que he estado lejos de ti, he vivido separado de ti, pero hoy me entrego porque estoy viendo, delante de mí están las señales, Señor. No puedo obviar, no puedo pasar por alto estas señales. Y hoy me arrepiento, te entrego el corazón de mi corazón, te entrego mi vida a ti. Quiero estar listo para que cuando suene esta trompeta pueda presentarme delante de ti con vestiduras blancas y ver tu rostro, esa salvación anhelada, Señor, por todos los cristianos, y ver tu rostro, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y pastor, muchas gracias por esta invitación. Gracias, pastor, y una vez más, gracias, y que el Señor le guarde, le bendiga. Amén, y esperemos pronto tenerle por aquí una vez más.